Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. El día de hoy tenemos nuevamente a los profesores Eduardo Galá y Eduardo Zafirio para hablar de política nacional. ¿Cómo estamos, profesor Galá? Muy bien, don Vicente. Gusto estar nuevamente con ustedes dos. ¿Y usted, profesor Zafirio, cómo está? Muy bien, pues un gusto verlos y oírlos a ambos. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy le comenté a los dos Eduardos que vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales y específicamente sobre las posibilidades que tiene la derecha no solo de salir electa en las elecciones, sino que también de hacer gobierno. Y de hacer gobierno significa dar gobernabilidad a este país. Pero antes de entregarles la palabra a los profesores, me gustaría hacer una pequeña editorial que en verdad es casi un descargo. ¿Ah? Los seguidores de este canal saben que yo soy de derecha, lo he comentado en varias ocasiones. Eh, no soy ni de la derecha valiente ni de la derecha dialogante. Soy de derecha a secas, sin apellido, de derecha conservadora, quizás, si me apretaran un poquito. Eh, y en buen chileno soy un momio común y corriente y bien momio, quizás. Y, y como momio que le gusta la política, yo nunca antes había visto tantas posibilidades de que la derecha gane una elección y al mismo tiempo nunca antes había estado tan desilusionado de mi, entre comillas, sector. Tanto así que si la elección fuera mañana yo votaría nulo. ¿Por qué? Porque el espectáculo que ha dado la derecha este último tiempo a mí me parece bochornoso. Y hablo de todas las derechas. Tenemos una centro derecha, la de Belín Matei, la de Chile Vamos, sin ninguna propuesta. La señora Matei lleva, ¿cuánto? 2 años en campaña y no hay ninguna propuesta, ningún indicio de programa. Tienen a no sé cuántas organizaciones trabajando en el relato, en las bajadas programáticas, y no se ve absolutamente nada. Ella, la misma candidata, tampoco se ve. Y de hecho, si supuestamente tiene liderazgo, ahora se debería ver ese liderazgo. ¿Es capaz Evelyn Matei de ordenar a la derecha y recibir todo el apoyo del sector o de gran parte del sector? ¿Cómo va a gobernar un país si no puede gobernar a la propia derecha? Me pregunto. Y además, ¿cuál es el tono de Chile Vamos? Pongamos el ejemplo de Agustín Iglesias. Él ha sido panelista de este programa, el alcalde de Independencia. Todos aquí tenemos la mejor impresión de él. Es inteligente, es valiente, es probo, es en recambio, es por lejos de lo mejorcito del sector. Pero ¿qué pasa con Agustín? Hace una semana criticó fuertemente a Johannes Kaiser diciendo que era el Boric de la derecha, porque no había terminado sus estudios y porque no había terminado su trabajo. Y hoy dice que la derecha tiene que dejar de pelear y de canibalizarse. Esa es una actitud que se ve constantemente en Chile, vamos. Pegan, pegan, pegan fuerte y después, oye, pero dialoguemos, busquemos el consenso, busquemos el diálogo. ¿Y qué más tenemos en la derecha? ¿Qué tenemos más a la derecha? El caos total. Guerra civil entre la derecha valiente, sin piedad, republicanos y libertarios sacándose los ojos. ¿Alguna propuesta? ¿Alguna idea? Nada. Vemos un sector completamente secuestrado por la demencia, la paranoia e incluso la ordinariedad. Trotskismo momio en su máximo esplendor. Y yo me pregunto sinceramente, ¿qué capacidad tiene esta derecha, estas derechas, de gobernar este país? ¿Cómo va a gobernar esta derecha que se pelea por las redes sociales o que se manda recados por la televisión? ¿Qué tiene que hacer el Matei invitando a primarias abiertas en las noticias? Júntese con el señor Kaiser, júntese con el señor Kast. Ninguno de los dos quiere ser presidente. Los dos, Kast y Kaiser, quieren fortalecer sus partidos. Saben que un gobierno de ellos sería un pésimo gobierno. Júntese con ellos, ofrézcanle el oro y el moro en las parlamentarias. ¿Qué región quiere? ¿Qué senaduría quieren? Es tan difícil conversar, es tan difícil negociar con su sector, y si lo encuentra imposible, ¿cómo pretende gobernar este país? Esa es mi breve editorial del día de hoy. Y ahora me gustaría darles la palabra al profesor Zafirio, quien parte de las intervenciones hoy día, con las preguntas, un poco que he conversado aquí, que he expuesto aquí en estos minutos,
¿Qué tan posible, por un lado, es que la derecha pierda o gane las elecciones, en este caso que pierda las elecciones, por culpa de las divisiones internas? Y en caso de ganar, ¿cuánta gobernabilidad creen que podría darle al país un gobierno de derecha? Señor Eduardo Zafiro, el escenario es suyo. Bueno, si uno mira los datos políticos duros, por ejemplo, que este ha sido un muy mal gobierno, con cifras muy mediocres en materia económica, eventualmente pueden ser las peores cifras desde el retorno a la democracia. Si uno mira el desplome ya final de un, comillas, programa como era el de Boris, que era completamente inviable, en cualquier escenario, pienso yo, y que queda claro que no tiene ninguna viabilidad cuando pierde el texto de la convención constituyente en septiembre del año 2022, y por el cual el gobierno se había juzgado, digámoslo suavemente, de manera apasionada. Uno lo liga con lo que ha pasado desde el año 2010 en adelante en el país y dice, no es posible que este gobierno, con ninguna de sus caras, sea la cara más adusta del Frente Amplio, del PC, o la cara menos adusta y aparentemente más responsable, por ejemplo Carolina Toá, pueda tener continuidad. Sería romper una tendencia que es bastante pronunciada hacia la alternancia, en un momento en que además en prácticamente en todos lados están ganando las oposiciones, y no solamente en América Latina, sino que también en otros lugares del mundo y en las democracias europeas. Y encuestas serias, voy a nombrar la de Pulso Ciudadano, que siempre ustedes saben que me pareció la encuesta más seria, le da una ventaja sumamente amplia a los que son los candidatos de las derechas, entendiendo por tales no solo los tres que ha señalado Wilson en su editorial, cuyos juicios sustantivos comparto, sin perjuicio de que obviamente mi posición política es muy distinta a la de Vicente, pero sobre el fondo de las opiniones que ha dado, un 75-80% no tengo mayores discrepancias. Uno dice, no es posible, aun cuando esa encuesta subvalorara la votación de la izquierda, que parece muy caída, digamos, ¿no? O del oficialismo más la DC, ¿no? Para hablar en términos ya más desagregados. La verdad es que no se ve cómo es posible pillar, digamos, a candidatos que suman prácticamente el 50%. ¿No? Si uno une el 2% de Parisi a los porcentajes de Matei, muy distante de quien la sigue, que creo que es Kaiser, y pegado a Kaiser, Kass. Entonces, en este cuadro, y ceteris paribus, o sea, con relaciones variables constantes, digamos, pero de las cuales habría que decir que una de las constancias es justamente esta verdadera carnicería que estamos viendo en la derecha. Uno dice, bueno, esta elección presidencial la deberían ganar de una manera relativamente cómoda, más allá de que la elección municipal y la segunda vuelta de gobernador y la elección de gobernadores demostró que a la hora de las verdades los sectores que gobiernan, más la DC, no tienen un pelo menos de 46, 47 puntos. Por lo cual, sí, obviamente, eso no daba a ganar en una elección presidencial en segunda vuelta. Pero hay tres fenómenos que complejizan mucho la chance de Evelyn Matei, que es como la más probable persona que podría pasar a segunda vuelta, hasta aquí.
sin perjuicio de que también voy a poner una nota al pie de página sobre eso, que es la Feria Hermosilla. Eso no ha terminado para nada, y eso le pega básicamente al piñerismo, por razones obvias que en otras ocasiones hemos conversado y que aquí no tengo tiempo para explicar. Lo primero es que no solamente hay una falta de programa capaz de dar respuesta consistente a los problemas nacionales. Este no es un problema solamente de la derecha o de la candidatura de Matei. La situación es mucho más dramática en el caso de Kast y no digamos de Kaiser. Pero bueno, y por supuesto en el oficialismo también se ve esa carencia programática. Pero también se ve una incapacidad de renovación de cuadros. Lo que uno ve es que son prácticamente los mismos de siempre en Chile Vamos, y no hay prácticamente nada nuevo, que refresque, que amplíe, que dé la impresión de renovación. Y lo que me dice a mí gente de derecha, pero sí gente que no son políticos profesionales de la derecha, sino que más bien gente vinculada al mundo profesional y más de contenido, es que hay una voluntad expresa de, comillas, repartirse el animal entre los mismos hace ya más de un año atrás. O sea, esta falta de renovación es una falta de renovación no fortuita, sino que es buscada, ¿no? Que fue un poco lo que vimos en el declive y la decadencia final de la concertación. O sea, yo fui testigo de las incapacidades que teníamos los tipos que tratábamos de formar cuadros demócratas cristianos o socialdemócratas, para que, más allá de los méritos muchas veces de los chiquillos y de las chiquillas, se les reconociera un espacio. Entonces, ahí hay una forma, yo diría, muy perversa de hacer política, que es solo el logro del poder y para los mismos de siempre. Entonces, tú dijiste falta de programa, sí, ese es un problema severísimo. Y yo añado falta de renovación de cuadros. Al margen de eso, hay una situación muy compleja desde el punto de vista de lo que es la dispersión de los apoyos en las candidaturas presidenciales, con un fortalecimiento significativo de grupos de derecha radical, donde Kast hoy día parece ser mucho más de la antigua política y de sus lógicas, candidato educado, que no insulta, que cuida el tono, que cuando pierde la elección no solo llama por teléfono al ganador, digamos, la segunda vuelta, sino que lo va a ver, frente a lo que es la irrupción de Kaiser, que es como la expresión macondiana, por supuesto, de una cosa que yo me atrevería a decir, para hablar claro, digamos, de otro nivel, desde el punto de vista de su mal nivel, y de los riesgos que hay detrás. Porque, bueno, eso es el trumpismo, eso es el mileísmo, eso es el bolsonarismo, también Putin, lo hemos visto, digamos, contra lo que han sido los planteamientos de la derecha tradicional, incluyendo a Luis Felipe Errázuriz, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, nada menos, y que ha sido clarísimo en mostrar los riesgos y los problemas que tiene Trump en columnas en el Mercurio, por ejemplo, que yo las comparto plenamente desde el punto de vista de su contenido, pese a estar muy, muy lejos de lo que son las posturas ideológicas de Errázuriz. Kaiser es abiertamente un tipo pro-Rusia, pro-Putin, y eso es una cuestión muy oscura, porque no nos perdamos. O sea, detrás de estas lógicas libertarias a lo Milei hay mafias. La cosa de la criptomoneda última lo dejó claro, pero no es la única. Sí, ya es como la segunda o tercera operación con criptomonedas. La Karina Guillotina es la recaudadora, digamos.
¿no? de plata, y que uno sospecha que no van solamente al financiamiento del Partido La Libertad Avanza, sino que en la lógica de la política argentina, un porcentaje mayor o menor, probablemente no menor, se queda en los bolsillos, digamos, de estos operadores y de sus núcleos familiares y políticos. Entonces Kast, que era un candidato sin programa, con postura completamente retrógrada en materia, por ejemplo, de lo que es la situación de la mujer, con pura demagogia en materia económica, y que tuvo que esconder su programa en segunda vuelta, digamos, contra Boris, porque era la verdad impresentable. Hoy día aparece más bien como un conservador que ha jugado hasta aquí dentro de las reglas del juego, frente a la cosa de Kaiser. Pero en este país hay un sector de personas, incluyendo gente de alto nivel de educación formal y de jóvenes, y no solo electores que han demostrado que les gusta jugar con fecas. Son felices jugando con fecas. Eran los partidarios de Jadwe, del Comunes, del Frente Amplio, del sector de Convergencia, de RD y todo esto impresentable, digamos, desde mi punto de vista, estética y éticamente, era siempre justificado como es que es la novedad, ¿no? Es la novedad. Yo me acuerdo que Frederick Tagle, entre otras cosas, puede haber perdido la elección del 2010 con todo lo que vino ahí para adelante, porque algunos te lo decían. No voto por Frederick porque es fome, como si estuviéramos eligiendo al mejor humorista para llegar al Festival de Viña, ¿no? Entonces aquí se metió esta cosa que es propia además de las lógicas de consumo y de las modas y de las novedades, de votar por algo nuevo. Obviamente tras de eso hay también una expresión de saturación con una falta de respuesta de una clase política que muchas veces es absolutamente decadente y que está arteriosclerótica. O sea, Insulza viene anunciando ayer en la segunda que ha decidido, como si en algún momento hubiese tenido alguna duda, ir a la reelección de senador por Arica por 8 años más. 81 años tiene Insulza. Quiere morirse en el Senado, pero no es el único. Y miren el juego de los tipos que ahora ya no pueden ser candidatos a senador y que están pensando ser candidatos a diputados. Y esto es transversal. Entonces, Chaguán, genera mucha, pero no es solo él, si hay 4 o 5 claro. más, digamos, y de la concertación, de todos lados, ¿sí? Para no ser injusto con Chaguán. Bueno, y entonces esto genera una sensación de antipolítica y de hastío que explica la atracción por la comillas novedad, que normalmente es votar por charlatanes, por unos charlatanes obvios, si uno se detuviera un segundo, digamos, a reflexionar. Y esto viene desde el neo para adelante. Y empezó muy fuerte, dado que la concertación eran los que habían estado gobernando, los que habíamos estado gobernando durante 20 años, en la centroizquierda y en la izquierda, pero ahora también le llegó a la derecha. Y eventualmente es probable que Kaiser pueda llegar a 15 puntos en una primera vuelta. Yo no lo descalifico. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? No hay nada. ¿Qué equipos de gobierno? No hay ninguno, digamos, ninguno serio. O sea, planteamientos que son totalmente... Yo no comparto este juicio, y lo entiendo desde el punto de vista político, porque es tratar de meter miedo con los experimentos, con las novedades, de que este tipo es un Boris de derecha. Yo creo que Boris era un tipo bastante más armado, además y con más trayectoria desde los movimientos sociales, sin que eso lo hiciera aprobar el curso, digamos, para que estemos claros, pero al lado de esto, pero sin lugar a dudas de que la carencia de cuadros de este tipo es fenomenal. Y ahí entro a ligarlo con el tema de la gobernabilidad. O sea, si ya la tendría difícil un eventual gobierno de Chile Vamos, que pese a su falta de renovación tiene una experiencia probada en dos gobiernos, el primero de los cuales fue un gobierno absolutamente normal y el segundo fue bastante más mediocre, pero creo que es difícil poder tener un juicio
definitivo de conjunto, dadas las anomalías que se produjeron, digamos. El primer año y medio fue muy malo en relación incluso a lo que había sido el primer gobierno. Pero claro, de ahí para adelante vino el estallido social, o el así llamado estallido social, la zonada del 2019 y luego la pandemia. Entonces, es una situación de total anormalidad la que se vivió en los últimos 2 años y medio ese gobierno. Pero bueno, es gente que tiene experiencia, o sea, la Paula Daza puede ser perfectamente una sólida ministra de Salud, ¿no? Sin lugar a dudas. Tienen economistas para que las proyecciones de la DIPRE sean más certeras que lo que han sido durante este gobierno. Eso es evidente, no se necesita ser derechista, como nos ha dicho Vicente Wilson hoy día, confesando algo que ignorábamos, que esas son sus simpatías para compartir, creo yo, los juicios que estoy dando, porque me parecen a mí que son hechos, y en los que tendríamos que concordar. Pero hay una espeluznante falta de elenco político. Yo he dicho algunas cosas, ustedes lo saben, que soy súper pesimista respecto a lo que está pasando con la calidad de la política. El Pepe Out escribió hace unos días una cuestión que nosotros venimos conversando ya hace 3 o 4 años, que la calidad de la política, que hay una especie de selección adversa, o sea, que los pocos buenos cada vez son menos y más propensos al retiro, y que los muchos malos son cada vez más numerosos, ¿no? O sea, porque se recluta y se selecciona al revés. De hecho, yo creo que una de las razones para explorar algunas fórmulas de gobierno más amplios o de formas de democracia más consociativa y zonas de acuerdo es justamente que ni el conjunto de estas derechas sea la más educada, la más razonable, o la más holgazana, o la más cobarde, o la más dormilona, y la otra la más estridente, la más valiente, la más gritona, la más mafiosa, pongan el nombre que quieran, tienen en conjunto hoy día un elenco de la solidez, por ejemplo, que tuvieron los primeros gobiernos democráticos, desde el punto de vista de la calidad de cuadro. Y al otro lado pasa exactamente lo mismo. O sea, piensen ustedes lo que podría haber pasado si Boris saca 35 puntos en primera vuelta y no 25, y los tipos se tientan con no darle ni un espacio al socialismo democrático, ya cuadros mucho más probados en el gobierno. O sea, las cifras de la DIPRESI hoy día ya no suman 2 más 2 y dicen que 5. Imagínense lo que habría sido en un escenario en que estos tipos hubieran sentido que podían manejar durante el primer año el gobierno. O sea, en una de esas queman la moneda, no es que hubiésemos tenido que lamentar solamente muertes de carabineros, de trabajadores, sino que se le incendia la moneda, ¿no? Porque apagaron mal algún instrumento, ¿no? Y se les quema, ¿no? O la parrilla del asado, quedó en el patio de los naranjos y se incendió la moneda. Entonces, una de las razones por las cuales hay que buscar fórmulas más cooperativas mientras se avanza eventualmente una modernización sólida del Estado es que hoy día no hay elenco. Y con mucha dificultad creo que hoy día uno podría armar un elenco transversal. Si es que existiera la voluntad en los dos sectores, que no existe, porque obviamente en esta lógica de que quiero todo el poder para mí porque lo busco no por un proyecto que no tengo, por un programa que no tengo capacidad de hacer, porque ignoro cuáles son incluso las prioridades de los ciudadanos. Lo que se busca en definitiva es llevarse el Estado para la casa, ¿no? Entonces, obviamente, esas son lógicas que no solo no son cooperativas, sino que muchas veces es lo que está detrás de la polarización, ¿no? Que se racionaliza como diferencias programáticas e ideológicas, y la verdad es que simplemente el deseo de acumular pegas, prebendas, beneficios, privilegios, digamos, excluyendo a los otros. Entonces, la derecha puede perder la elección, sí, es difícil, pero los términos son exactamente eso. Más que ganar la elección los otros, la derecha la puede perder. Y hay un ejemplo bien claro que es lo que yo creo que puede estar detrás de lo que para mí son señales que demuestran
que las probabilidades que Michelle Bachelet termine siendo la candidata única del oficialismo más la DC son súper altas. Es justamente esta situación de carnicería, de canibalismo interno que tú señalabas en tu editorial, porque hay un antecedente. Fíjense que el año 2006 las candidaturas de Lavín y de Piñera sacaron más del 50%, y sin embargo Piñera, que era además el más moderado de los dos, fue derrotado por Michelle Bachelet. Y yo creo que eso también se tiene a la vista, de que estos conflictos internos no son gratis. Y además en una primera vuelta yo dificulto, incluso si aparece una candidatura tipo la de Jadwe o de la gente Char por la izquierda, yo dificulto que Michelle Bachelet en primera vuelta saque menos de 40 puntos, honestamente. Entonces si la Evelyn llega con 25, y los otros tienen 30 entre los dos, digamos, no va a ser tan fácil saltar del 25 al 51 buscando votos entre la suma de Kaiser y de Kass. Entonces, la derecha puede perder la elección presidencial, más que los otros ganar. Y creo que eso es lo que puede estar detrás de lo que me parece hoy día lo más probable, es que eventualmente una tercera candidatura de Michelle Bachelet. Y sobre la gobernabilidad, bueno, las dificultades son enormes. Gane el que gane, y gane la actual oposición o gane el actual oficialismo, entre otras cosas, porque ya como está claro, y lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo en todos los tonos, no hay plata. Y muchas popularidades, como la de Michelle Bachelet, por ejemplo, y eventualmente el remonte que tuvo el presidente Piñera, se han producido porque en momentos de bonanza, o en momentos ya no de tanta bonanza, pero sí con capacidad de endeudamiento externo, que se ha ido restringiendo, aquí se repartió plata, ¿no? En algún momento se repartió plata bajo la forma burda de los bonos, ¿no? O de los IFE, que ojo, no estoy ocupando con esto a Piñera, porque Piñera lo obligaron a soltar 12.000 millones de dólares con una pistola en la cabeza, digamos, los últimos 4 meses de gobierno, fue la oposición la que la forzó a eso. Un gobierno que además ya estaba en el suelo, deshilachado completo, sin apoyo, con unos desórdenes brutales, había perdido hasta el 1/3 en el Congreso, digamos, para vetar. Y bueno, pero Michelle Bachelet no es solo bonos, ¿no? Piñera no solo era IFE, sino que también beneficios materiales muy concretos. Por ejemplo, el pilar solidario, en el caso de Michelle Bachelet, la gratuidad para el 60%. ¿No? En el caso de Piñera, bueno, el postnatal, ¿no? que es un beneficio también material bastante evidente. ¿No? Pero lo que viene es que no va a haber plata. ¿No? Y el test de lo que yo estoy diciendo es lo que va a ocurrir con Boris. Algunos especulan que poco menos que Boris va a ser reelegido presidente en el año 2030. Yo tengo severas dudas de que eso sea posible, porque el gobierno de Boris no ha repartido plata. No porque no hubiese querido, no hubiese tratado, sino que porque no ha podido, simplemente. ¿No? Dada la situación de restricciones tan severas del país. Y yo creo que lo que ha premiado la popularidad de Bachelet, por ejemplo, y de Piñera, han sido en un electorado que cada vez más es un electorado de intercambio, ¿no? Más que de opinión, y por supuesto de pertenencia, fue que las bonanzas económicas y luego la capacidad de endeudamiento del país permitieron dar beneficios materiales. Boris ganó la segunda vuelta, en mi opinión, entre otras cosas, porque fue visto como el candidato del perdonazo y de los retiros. No fue solamente por las torpezas de Kass, digamos, su no programa, su estupidez en materia de lo que planteaban frente a los temas de la mujer, por ejemplo, al hecho de que Kass probablemente ni siquiera quería ser elegido candidato porque fue a Estados Unidos de una manera ridícula, prácticamente 2/3 de la campaña. Yo creo que lo que movilizó ese millón de votos fueron básicamente las expectativas de beneficios materiales. Y cuando esos no se concretaron, cuando no hubo el retiro de fondos previsionales que querían, Boris empezó a hundir. Si Boris empezó a perder apoyo de una manera muy pronunciada ya de abril para adelante, cuando quedó claro que no iban a haber retiros.
porque otra cosa era con guitarra. Eh, ellos habían empujado esto junto con toda la derecha, salvo Dópolis, para hablar claro. Y eso fue lo que viabilizó los retiros a los fondos de pensiones, que fueron los verdaderos manotazos, entre paréntesis, ahora que se ha puesto el término manotazo, bueno, ahí hay manotazos, pero esos manotazos los produjeron desde la Cámara y el Senado, a los fondos de pensiones. Entonces hay un problema general de gobernabilidad. ¿Cómo se sale de esto? Es bien difícil porque, con esto termino, hoy día, por ejemplo, desde el centro izquierdo y la izquierda se le dice a la derecha, hágale un cordón sanitario a los ultras. Por lo menos de Kaiser, digamos, me imagino, pero idealmente también a los de Kass, que es mucho más difícil, como muchas veces, homologarlo a estas derechas radicales más mafiosas. Creo que habría que estirar mucho los conceptos y el análisis para decir que porque Kass se reunió con Bolsonaro no iba a reconocer un triunfo estrecho, digamos, en una segunda vuelta. Yo personalmente creo que eso no habría nunca pasado. Pero resulta que los que le piden cordón sanitario frente a este presunto riesgo de la ultraderecha, de la derecha radical para nuestras democracias, primero uno ven que el principal riesgo del populismo en América Latina no han sido las derechas, sin perjuicio de Bolsonaro y de Milei, de Bukele, sino que han sido los Kirchner, Maduro, Ortega, el riesgo que significan gallos como Petro, Evo Morales. Entonces, piden cordón sanitario contra el populismo o el radicalismo de derecha, y al mismo tiempo se meten a la cama con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Entonces, esta cuestión no cuadra, porque miren lo que estamos viendo en Alemania. Los demócratas cristianos ganan la elección, hay una tremenda alza de Alternativa por Alemania, de un partido sospechoso de extremismo y incluso con sectores que se consideran prácticamente la continuación de grupos nazis. Y Merz dice, yo digan lo que quieran, señores de Alternativa por Alemania, yo no voy a gobernar con ustedes. Y está explorando una coalición con el SPD, digamos, que era como el mejor escenario que buscaban los demócratas cristianos sabiendo que no iban a tener mayoría. Porque el otro escenario era muy complicado porque significaba incorporar o a los verdes o a los liberales, y ellos prefieren una coalición de dos partidos, y su socio privilegiado es el SPD, o sea, el centro izquierda. Pero resulta que eso es posible porque el SPD hace dos cosas que aquí el centro izquierda no hace. Primero, practica su propio cordón sanitario de la izquierda, delinquen y a estos otros grupos. Cualquiera sea el costo desde el punto de vista de pérdida de cargo y de poder. O sea, exige cordón sanitario, lo pide, pero también lo practica contra sus eventuales afines, entre comillas. La verdad que las diferencias son radicales. Y en segundo lugar, salvo el sanchismo en España, esa socialdemocracia está dispuesta a dejar gobernar al centro derecha. E incluso está dispuesta a conformar coaliciones en condiciones de una relativa subordinación, relativa por supuesto, en grandes coaliciones. Entonces alguien dirá, sí, pero es que los alemanes son especiales. Bueno, pero miren la actitud de la derecha y de la centroizquierda portuguesa, muy semejante. Miren lo que acaba de pasar en Austria. Cuando viene toda la embestida trampista, mostrando lo que están, que significa dejar caer la Alianza Atlántica, en ese mismo momento socialdemócratas, demócratas cristianos y liberales anuncian que van a aislar al principal partido austriaco, que es la derecha radical, que sacó 29 puntos, y que van a gobernar en conjunto en una coalición de 3 o 4 fuerzas, porque probablemente también se incorporarán los verdes. Y resulta que ahí los socialdemócratas, o sea, el centro izquierda, no tratan de empujar ni a los demócratas cristianos ni a los liberales hacia la ultraderecha, sino que busca de muy buena fe un pacto político. Entonces, eso en Chile no está. Por un lado, nosotros tenemos una centroderecha que está deseosa, y por eso pide primarias, de meter al bote, digamos, no solo acá, sino que también a Kaiser, y que jamás va a practicar
aislamiento, un cordón sanitario, pero la justificación es obvia, pues decir, bueno, primero estos tipos del otro lado nos piden a nosotros que demos a los ultras nuestros, mientras gobiernan y se alían cada vez que pueden y en todos los niveles, desde demócrata cristiano, digamos, hasta comunista, con el populismo y el radicalismo de izquierda. Y además, podrían decir, cuando ganamos de manera limpia y legítima y gobernamos de manera legítima y democrática, como fue en el segundo gobierno de Piñera, a la primera de cambio muestran su fea cara y su lealtad con la democracia y tratan de voltearnos para recuperar el poder antes de lo que corresponde desde el punto de vista de los casos constitucionales. Entonces la gobernabilidad en Chile está súper comprometida, gane el que gane, porque aquí lo que tienen que cambiar son prácticas. Pero para que cambien prácticas tienen que cambiar los cuadros. O sea, la gente finalmente no cambia. Y mientras más viejo, más tienden a repetir las viejas conductas y menos capacidad de innovación. Yo soy pesimista, creo que lo razonable, ceteris paribus, vuelvo a decirlo, sería que la próxima elección la ganara la derecha, pero la derecha la puede perder más que ganar los otros, y la gobernabilidad está súper comprometida porque hacemos política en Macondo y no en Alemania, ni en Austria, ni en Portugal. Muchas gracias, profesor Zafiro, por el análisis. Y sí, estamos complicados. Está complicada la cosa. Profesor Galá, ¿qué nos puede decir? ¿Un poco más de optimismo o no tanto? ¿Optimismo con respecto a la gobernabilidad? ¿O con respecto a qué? No es, mira, el optimismo nunca ha sido así mi rasgo más distintivo, ¿ya? Tú sabes que cuando estaba en el colegio había como unas viñetas con unos vasos en los que uno tenía que ubicarse, en que había un tipo, o sea, era un vaso con agua hasta la mitad, y entonces había un tipo diciendo como el vaso está medio lleno, otro que decía el vaso está medio vacío, otro que decía qué significa el vaso, no sé, había como distintas cuestiones. Y uno tenía que ubicarse a uno mismo y tenía que ubicar a sus compañeros. Y yo pensé que yo era una persona como fundamentalmente interrogativa, ¿cachai? Y que la viñeta que me correspondía a mí era el que se preguntaba qué era el agua o qué sea, algo así. Y mis compañeros y amigos me hicieron ver que yo era fundamentalmente alguien que veía el vaso medio vacío. Y esa es una idea que me ha vuelto. O sea, tengo mucha gente que me dice que yo soy sobre todo un pesimista y un crítico negativo de las cosas. Puede ser, digamos, lo voy creyendo. Así que, bueno, no le voy a aportar tanto optimismo, pero voy a decir otras cosas. A ver, primero quiero ordenarme, empezando por la cuestión de la guerra en la derecha, esto que tú has descrito, Vicente, como una guerra al interior de la derecha, preguntándome por sus causas. Obviamente las causas son múltiples. Yo creo que en gran medida, aunque creo que es lo menos interesante de analizar, hay mucho de caudillismos personales, o sea, cuando las ideas empiezan a volverse menos relevantes, que es algo que hemos comentado varias veces, pero en el fondo, cuando uno vive procesos de evacuación ideológica de las organizaciones, entonces los caudillismos personales empiezan a ser el combustible fundamental, y eso yo creo que ha sido gran parte de lo que explica la fragmentación política en Chile. O sea, es decir, básicamente grupos de personas que aspiran a cuotas de poder, a las que no pueden aspirar si es que están en grandes organizaciones con otras personas y prefieren liderar cosas más chicas, creyendo que ahí tienen mejores perspectivas. Bueno, yo creo que ese es un componente que está ahí, y creo que si uno lo omite, entonces no entiende por qué hay ciertos grupos que están separados y no son el mismo, incluso en los emergentes, ¿no? A pesar de que, como bien decía Eduardo Zafirio, muchas veces se racionalizan esas diferencias después como si fueran diferencias ideológicas, aunque yo creo que son fenómenos fundamentalmente de otro tipo. Ahora, quiero agregar otro tipo de explicación, y me atrevería a decir que es una de las explicaciones o uno de los factores más propiamente sociológicos que subyacen a esta fragmentación, y tiene que ver con la rápida desescalada
que está teniendo un fenómeno cultural que a su vez tuvo una vertiginosa escalada y que es esto que uno podría llamar así como el progresismo posmoderno que nos que surgió de pronto, digamos, o que escaló muy rápido, pasó de ser una cuestión totalmente marginal en términos culturales a convertirse como en el mainstream a nivel de élite en muy poco tiempo, probablemente en una década, eh, con propuestas extremadamente agresivas en términos culturales, digamos, es eso que se llamó el woke, ¿no es cierto?, el wokismo. Eh, Así, solamente para ilustrarlo, es como fue una manera, digamos, nosotros pasamos de tener la sodomía penada como delito, digamos, por ley, eh, a tener grupos que 10 años después o 15 años después trataban la hormonación de menores para cambiarles el sexo como un acto básico de justicia y la oposición a eso como una violación de derechos humanos, digamos. O sea, por supuesto, ese tipo de fenómenos culturales tan agresivos eh, pueden desarmarse en algún momento, ¿no? Y bueno, yo no me atrevo todavía a hacer el diagnóstico fúnebre del wokismo, aunque hay intelectuales y personas que dicen que como hecho cultural está muriendo, pero definitivamente ha vivido una cierta descomposición en este lustro. Y creo que cuando eso se resquebrajó, reveló un muy profundo hastío en grandes cantidades de población contra eso, que parecía eh, forzar a mucha gente a guardar silencio ante ciertas cosas que habían sido su matriz cultural de toda la vida, y entonces creo que quedó un claroscuro ahí, un interregno en el que personas consideran que no se es suficientemente eh, antiprogre hasta que no se lo es de un modo completamente radical, ¿no? Y entonces creo que ahí hay más componentes afectivos que ideológicos propiamente tales, pero que explican que un grupo importante de gente crea que Chile Vamos no está realmente defendiendo las ideas de la derecha o algo así. Eh, y en eso puede estar, por ejemplo, no ser suficientemente antimigrantes, por ejemplo, ¿no? O no ser suficientemente anti-woke en algún punto, sea ese cual sea, ¿no? Pero toda la narrativa de la justicia social en el sentido gringo del término, como los social justice warriors, como toda esa constitución de sujetos históricos, por supuesto, dejó huellas en todos lados, porque penetró en todos lados, como ocurre cuando una idea se convierte en hegemónica a nivel de élite. Eh, y claro, y entonces empiezan los latigazos, ¿no? Y entre esos latigazos creo que hay una cuestión actitudinal en gente de derecha, no digo aquí líderes políticos, sino personas de pie, ciudadanos, y a veces no tan de derecha, pero hastiadas digamos, medio despolitizadas y hastiadas de lo que se convirtió en el ethos cultural de las élites, y que aspiran a abrazar formas de reacción política contra el establishment, contra las élites, contra el mainstream, más intensas que la que una organización tradicional y de movimientos lentos, como lo es Chile Vamos, puede ofrecer, ¿no? Y claro, es interesante que la primera reacción contra eso, digamos, el primer grupo que puso en evidencia que había un nicho a la derecha de la derecha, llamémoslo por llamarlo de algún modo, porque creo que también la pura geometría izquierda-derecha es insuficiente para dar cuenta del fenómeno, pero el primer grupo fue republicano, que como decía Zafirio, también estando yo completamente de acuerdo, fue liderada por una figura que era tal vez el más convencional y el más mainstream de todos sus miembros eh, más destacados, que era José Antonio Cast, un tipo que había hecho carrera como parlamentario, en fin, había sido diputado, así del pulmón central y completamente como convencional de la UDI, en alianza con un tipo, no sé, como Melero, digamos, o sea, era una cosa eh, muy convencional, que no tiene nada de heterodoxia política, y a mí en ese sentido siempre me pareció que
los intentos, sobre todo de algunos sectores de la prensa, de presentar a José Antonio Kast como una figura extremista y un poco exótica a la política tradicional, fueron siempre un poco artificiales, más allá de que en sus filas haya habido gente sí más exótica más loca, digamos. O sea, pero el propio José Antonio Kast no representa eso. Y bueno, y me parece que era natural esperar que si la desescalada del wokismo seguía avanzando y entonces volvía a ser cada vez más viable alzar voces que una década antes habían estado prohibidas, eso se iba a seguir resquebrajando, ¿no? Y se separa el Rojo Edwards y se separa Johannes Kaiser, y en fin, o sea, y hay gente y que uno los puede seguir en redes sociales con cierta influencia, al menos cultural, que todavía están insatisfechas con lo que representa alguien como Johannes Kaiser, o sea, y que si saliera alguien más polarizado aún estarían felices. Y yo al respecto siempre recomiendo un maravilloso debate entre precandidatos presidenciales de la verdadera derecha, como se autodenominaban, que incluía a Pedro Pull, incluía al doctor Munir Álamo y a un par de personas más que ahora no recuerdo cómo se llamaban. Uno había sido miembro del equipo de seguridad de Bukele, o al menos eso decía. Entiendo que estuvo detrás de esa iniciativa Alexis López, en fin, ese mundo que más allá de que sea un poco exótico, tiene una cierta existencia y era un debate que tenía, no sé, 10.000 personas viéndolo en vivo, o sea, una cosa como, digamos, con ciertas perspectivas de existir de verdad en Chile. Y yo creo que de esas 10.000 personas éramos pocos los que estábamos ahí atraídos por el kitsch, digamos, de la escena, ¿no? Y yo creo que muchos estaban viendo en esa discusión que, digamos, se caracterizaba por, digamos, tenía más propuesta política probablemente que la que uno se encuentra en Chile Vamos. Había un esfuerzo, digamos, de poner soluciones concretas más yo creo que más trabajado, pero no más razonable, por supuesto, y que tenían el fusilamiento, digamos, de los opositores, de los narcotraficantes, en fin, de todo el mundo, de los octubristas y de los miembros del colegio de profesores. Ahí se encontraba ahí, digamos, la solución a muchos de los problemas políticos de la patria, ¿no? Y probablemente alguna de las personas que nos está escuchando cree que fusilar a algunas de estas personas estaría justificado, porque, digamos, las redes sociales se prestan para eso. Es woke Entonces, no yo hacerlo. creo que hay ¿Qué cosa? Claro, Es exacto, woke exacto. no hacerlo. Es como tibieza, ¿no? Es una Sí, timidez, sí, que no está acorde con los tiempos que corren. Entonces, yo creo que ahí hay un fenómeno, digamos, de orden cultural que explica la fragmentación de la derecha, más allá de lo específicamente político, digamos, ¿no? Uno diría, es como un sustrato sociológico, cultural, que está arraigado, creo, a nivel de pueblo, eh, y que permite entender que haya agua en la piscina a la que se tiran personas muy exóticas. Y bueno, hasta dónde va a llegar eso, yo no lo sé, pero sí creo que la narrativa, digamos, anti-mainstream es barata de presentar en un contexto en que hay mucho hastío. Ese hastío se ha alimentado de muchos fracasos políticos institucionales, incluyendo, por cierto, el fallido intento por reformar la Constitución, y que, en fin, hace posible que la derecha se siga fragmentando y que los distintos grupos, ahora sí de políticos profesionales, digamos, se odien mutuamente porque está muy moralizada la diferencia. Es decir, esto es una discusión entre traidores y dementes, ¿no? Digamos, esa es la recíproca autocomprensión de estos grupos. Eh, claro, o sea, los unos quieren abrir un cordón sanitario contra los que consideran eh, patológicamente irresponsables, digamos, y que creen que con ellos no se puede hacer nada nunca, eh, mientras que los otros se alejan de los unos como de la peste, porque es de ahí de donde vienen huyendo, o sea, digamos, los otros representan el renuncio a los principios, el renuncio a las ideas, a las posiciones afectivas, digamos, que en teoría informan estas identidades políticas. Entonces yo creo que ahí hay como diferencias que es muy difícil que se reconcilien. Yo no veo mucha posibilidad de reconciliarlas, porque además creo que
cualquier intento por reconciliación arriba, digamos, a nivel de élites, va a ser mal recibida abajo por esa ciudadanía que alimenta y que nutre los proyectos de estas personas. Por eso yo mira, hablaba hace pocos días con Agustín Iglesias, que tú mencionaste, Vicente, después de que él hiciera esas críticas a Kaiser. En parte la crítica de Agustín está dada por el carácter errático en la vida personal de Johannes Kaiser y por el hecho de que no haya terminado sus carreras y sus proyectos de estudio, en fin, de esas cosas. Y yo le decía a él, no sé si tengo razón o no, pero yo le decía a él que yo creo que ese tipo de crítica no le hacen ningún daño a Kaiser, sino que al contrario, yo creo que le alimenta a su personaje, porque creo que, digamos, el personaje de alguien como Johannes Kaiser se alimenta de cualquier cosa que parezca una crítica procedente de las élites tradicionales. Y criticarlo en ese sentido, por no haber terminado las carreras, es enfatizar la identidad de alguien que se puede presentar legítimamente como un chileno común, un chileno que se parece más a todos los otros, como alguien que intentó estudiar, no lo logró, en fin, algo así, que no es profesional y que no forma parte de estas élites, y entonces se le puede tirar de vuelta a alguien como Agustín, digamos, no es que yo sea parte de esta crítica, pero se le puede tirar de vuelta que él se socializó políticamente en ingeniería en la Católica, digamos, ¿no? Y que es un recurso que muchas personas emplearon mientras él era concejal por Independencia como un argumento de deslegitimación, digamos, de su posición, así como este es un niñito cuico que viene desde ingeniería en la Católica a decirnos a la gente de pueblo, digamos, cómo deberíamos vivir, ¿no? En fin, creo que o cómo deberíamos hacer política. Y yo creo que ahí hay una parte fundamental de esta tensión, o sea, creo que la parte fundamental está en el hecho de que en Chile, con la descomposición real del sistema político que hemos tenido, haya mucha agua para hacer una crítica heterodoxa, radical digamos, afuerina a la política como cuerpo, ¿no? Y, bueno, y ahí hay problemas, naturalmente. Ahora, con respecto a las posibilidades de ganar, no ganar, bueno, a ver, sí, siempre me parece importante hacer notar que para mí los proyectos políticos se pueden desarmar y en cualquier momento, sobre todo cuando son como estas precandidaturas. Es verdad que todas las encuestas muestran una ventaja amplia de la Evelyn Matei, pero por ejemplo, uno puede mirar lo que pasó con las encuestas en Estados Unidos, más allá de que haya terminado ganando Donald Trump, Kamala Harris pasó de no existir a convertirse en una candidata competitiva un mes, digamos, ¿no? O sea, no existir en ninguna encuesta, quiero decir, cuando el candidato era Biden. Ahora, por ejemplo, hay una propuesta de Harold Mine Nichols de decir, mira, yo voy de candidato sí o sí. ¿Creo yo que tiene viabilidad la candidatura de Mike Nichols? No particularmente. Vi una columna, digamos, en el diario de Hugo Herrera que analizaba sus posibilidades con un indisimulado entusiasmo. En fin, a mí me parece un poco también exótico. Ahora, cierto es que a mí no me parece del todo inverosímil creer que un personalismo independiente que pueda acudir a figuras transversales tipo la era Bielsa, digamos, como un fruto de su propia inventiva, de su propia así, sueños, digamos, de qué es más o menos qué es lo que quiero hacer con el país. Bueno, quiero hacer algo así como lo que hice con Bielsa para la selección nacional, que una narrativa de ese estilo pudiera ser exitosa, es algo que no me parece descartable. ¿No? Quiero decir, en este momento es Evelyn Matei. Ahora, creo que Evelyn Matei es una candidata que, aunque corra como la favorita en las encuestas, nunca va a despertar un entusiasmo generalizado en la población chilena. O sea, creo que va a tener sus nichos, pero va a tener también siempre limitaciones frente a una candidatura que logre sintonizar mejor con algunas emociones populares dominantes, con las que yo creo que ella puede sintonizar de manera siempre muy limitada, por varios motivos, o sea, desde su origen biográfico, digamos, hasta su conexión con ese mainstream del cual muchos quieren escapar o del cual muchos quieren abjurar, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí la Ellen Matei tiene límites que
figuras así más ajenas al sistema podrían capitalizar mejor. O sea, si creo yo que va a ganar Evelyn Matei, si a mí me hicieran apostar ahora, de hecho yo apostaría que no. Yo no creo que Evelyn Matei vaya a ser presidenta de Chile. Creo yo en que haya algún nombre más mejor posicionado que ella, tampoco, ¿no? Digamos, no es que yo crea que haya un candidato con más probabilidades que ella, solo que yo a ella le daría, no sé, un 20% de probabilidades de ganar contra un 10 del siguiente en la lista, que tal vez sea el propio Johannes Kaiser, no tengo idea. Pero por supuesto, alguien que tiene un 20% de probabilidades de ganar, aunque le saque 10 puntos al segundo, tiene un 80% de probabilidades de no ganarlo, que es más o menos como yo veo el cuadro, simplemente porque creo que hay mucha incertidumbre y que en ese cuadro puede ocurrir cualquier cosa. Con lo que sí tengo una opinión más formada, porque estos no dejan de ser intuiciones, es con la cuestión de la gobernabilidad. Algo de esto hablamos en un programa anterior, porque, claro, quisiera primero puntualizar qué voy a entender yo por gobernabilidad, y aquí digamos, me pliego a las definiciones que da la OEA, que están ordenaditas y están bastante bien, porque se distingue en el concepto de gobernabilidad que ellos utilizan para evaluar, digamos, regímenes. Por un lado, la estabilidad institucional y política, frente a la cual yo realmente creo que Evelyn Matei da muy pocas garantías. Y yo creo que da pocas garantías porque creo que si ella tuviera que enfrentar un fenómeno como el que tuvo que enfrentar Piñera antes de que la pandemia le salvara el gobierno, a mi juicio, digamos, yo siempre he creído que la pandemia fue el salvavidas que recibió el gobierno de Piñera porque modificó una excepcionalidad en la que él no tenía ni una capacidad de control, por otra en la que él sí tenía cierta pericia, ¿no? Que es la de la catástrofe también exótica, digamos, ¿no? Exógena al sistema político, como lo es una enfermedad. En cambio, la excepcionalidad específicamente política, Piñera mostró mucha torpeza para poder conducirla, y aunque algunos lo hayan acusado, digamos, de ser un dictador y un tirano y todas esas cosas, no tenía Piñera la voluntad, digamos, de aplacar violentamente una insurrección al modo en que se aplacan violentamente las insurrecciones, que es lo que yo creo que podría haberle dado, con altísimos costos, tanto políticos como humanos, digamos, y de sangre, o sea, esto no es gratis, pero podría haber garantizado algo así como la estabilidad, digamos, o sea, digamos, eh, la represión así abierta y sacando militares a controlar el desorden y usando armas, es algo que Piñera no estaba dispuesto a hacer, y yo creo que Evelyn Matei tampoco lo estaría, digamos, ya puede disfrazarse todo lo que quiera de mujer dura y de Iron Maiden, pero yo dudo mucho que ella tenga una disposición distinta a la de Piñera y una capacidad distinta a la de Piñera para controlar una oleada de desórdenes como esa, que podría surgir perfectamente, digamos, y si es que no surge, es porque la sociedad, digamos, no esté dispuesta a abrazar una cosa así, pero si es que el ambiente cultural lo propicia, eh, yo creo que la política no tiene herramientas para gobernar algo así, digamos, y creo que eso es un problema de cualquiera, o sea, digamos, yo creo que nadie podría controlar algo así, creo que no hay capacidad en el sistema político para asegurar estabilidad institucional y política en Chile, y es triste, digamos. Parte de eso, además, creo que estaba sugerido en la presentación que hizo Eduardo hace un momento, en el hecho de que la izquierda chilena, como oposición, ha mostrado ser extremadamente desleal con la democracia, o sea, digamos, y no da ninguna garantía a la izquierda chilena de ofrecerle ayuda al gobierno de derecha para mantener el país. Yo ni siquiera voy a decir estable, voy a decir digamos, democráticamente organizado. Creo que están muchas personas dispuestas a sumarse a cualquier oleada de violencia, por ejemplo, ¿no? Y no creo que haya habido ningún aprendizaje, digamos, del fenómeno que nos tocó vivir entre 2019 y 20, ¿no? No creo que ahí haya habido nada de aprendizaje de parte de nadie. Ahora, otra cosa es algo así como, que también lo llamaríamos gobernabilidad, la efectividad en la toma de decisiones y en la administración. ¿Ya? Yo creo que eso sí, digamos, y efectivamente, como bien decía también Zafirio, la derecha tradicional tiene cuadros, ¿no? para gobernar. No así Johannes Kaiser. Quizás José Antonio Kast podría tomar los prestados si es que él gobernara desde Chile Vamos, que es lo que yo creo que él haría. No sé si Johannes Kaiser haría eso.
no tengo idea. O alguien más exótico todavía, ¿no? Yo creo que no. Y claro, ahí por supuesto la gobernabilidad sería nula, ¿no? Pero ahora, hay una idea más que me importa destacar como elemento constitutivo de la gobernabilidad y que está definido en términos mercantiles de un modo que a mí me parece muy ilustrativo, y es la capacidad de conectar oferta y demanda política, digamos, ¿no? O sea, capacidad de conectar la, eh, la demanda civil, digamos, las demandas que hacen los ciudadanos, con la oferta de políticas públicas y de servicios. Y claro, hay una parte en que uno podría decir, mira, yo creo que las derechas podrían levantar buenas políticas públicas que podrían empalmar bien con algunas sensaciones y anhelos populares. El problema es que la gobernabilidad depende en gran parte de la madurez, digamos, de la sociedad, la madurez política de la sociedad. Y yo creo que el gran problema tal vez, o un gran problema empalmado con los problemas digamos, con la crisis de la política como sistema, es un problema cívico, digamos, ¿no? de inmadurez política de la sociedad organizada, diríamos, ¿no? Eh, con inmadurez aquí me refiero a varias cosas. Me refiero, por ejemplo, a conciencia de los límites que tiene la política. Creo que hay una sensación así de que la política tiene que resolverlo todo, digamos, ¿no? Y que si algo no se resuelve es o por mala intención, o por corrupción, o por eh, robo, digamos, ¿no? Estafa, algo así. O falta de Y eso, por voluntad. supuesto, claro, exacto, falta de voluntad, sí. O sea, si es que la política no resuelve el problema de, no sé, del desempleo, digamos, es porque no se quiere y porque hay alguien que se está llevando la plata. Si la política no resuelve el problema de las pensiones es porque hay alguien que está estafándonos a todos. Y claro, como ese tipo de pensamiento que es mezcla de pensamiento mágico con respecto a la política y de desconfianza conspirativa con respecto a cómo funciona el mundo, eh, claro, yo creo que hace inviable la gobernabilidad cuando hay temas complejos como lo es la crisis de seguridad que tenemos, la crisis de pensiones que tenemos, la crisis, en fin, incluso de estancamiento económico y de estancamiento productivo que tenemos. Como son problemas de muy difícil solución y algunos de largo aliento, entonces no va a haber soluciones rápidas, y al no haber soluciones rápidas va a haber descontentos, digamos así, desmedidos, ¿no? Descontentos que reflejan expectativas desajustadas con respecto a la realidad. Y a mí entender, ese es un problema que no se va a solucionar en una generación. Y le agregaría a este problema así como digamos, una segunda cara de la inmadurez para ir cerrando, que es, para mí, la disposición a asumir responsabilidades compartidas. Para mí la madurez política de la sociedad supone una cierta disposición a asumir responsabilidades compartidas, es decir, que del orden de la buena marcha de la sociedad todos somos corresponsables. Y ahí siempre me ha parecido que la actitud del indignado en política es la antítesis de la actitud del buen ciudadano. Digamos, el tipo que simplemente levanta demandas, protesta furioso porque sus demandas no están satisfechas y espera que mágicamente la política las resuelva, pero no está dispuesto a comprometerse con los sacrificios personales y con los esfuerzos personales que esas soluciones demandan, creo que no conduce a algo así como una gobernabilidad, al menos una gobernabilidad democrática. Por eso creo, en general, los que en cierto modo mayor gobernabilidad ofrecen, en cierto modo digo, porque en otro sentido no la ofrecen, son los que simplemente aplican mano dura y espectacularismo, digamos, ¿no? Y hacen de la elección, digamos, del delincuente como víctima sacrificial la narrativa de su gobierno, ¿no? Y entonces, claro, logran popularidad inventándose más o menos una narrativa que dice, mira, yo voy a darle estabilidad a este país por la vía de la fuerza, ¿no? Y en fin, y claro, eso genera estabilidad en cierto sentido. No garantiza, por supuesto, la continuidad de las reglas y de las instituciones, porque el gobernante que de ese modo se para sobre la sociedad, es muy probable que termine vulnerando él mismo las reglas y las instituciones. Ese es mi análisis, o sea, digamos, creo que en líneas generales y para recapitular, sí, creo que la ruptura de Chile Vamos tiene muchas causas, entre ellas destaco esta causa sociológica y claro,
en la eventualidad de que gane, que me parece probable que gane la derecha, en parte por esta tendencia a la victoria de las oposiciones y porque, claro, el capital político de la izquierda parece que se quedó demasiado comprometido entre digamos, toda la historia de la nueva constitución y la mala performance en general del gobierno del presidente Boric. Me parece muy probable que haya alternancia. ¿Cuál va a ser la cara de esa alternancia? No tengo idea. Y si esa alternancia puede ofrecer alguna gobernabilidad, yo creo que nadie puede ofrecer alguna gobernabilidad, y en eso me remito una vez más a esa reflexión que compartimos alguna vez acá sobre el teorema de Arrow de imposibilidad. O sea, ¿hay alguna solución a este problema? ¿Alguna solución posible? Así, yo lo decía del texto constitucional. ¿Hay algún texto constitucional que pueda despertar transversalmente aprobación en Chile? Yo creía que no. Yo creía que ese texto no era posible, ni siquiera en teoría, digamos. Y yo aquí me pregunto lo mismo. ¿Hay algún gobierno posible que vaya a darle gobernabilidad a Chile en el sentido de asegurar estabilidad política? Yo la verdad creo que no lo hay. Muchas gracias, profesor Galán. Muy interesante la reflexión final y sobre todo el tema de la responsabilidad compartida. Me acordé de una frase que vi en el cementerio de Arlington, en Washington. Creo que era en la tumba de Kennedy, pero sé que es una frase de Kennedy que dice: no pienses qué puedes hacer por tu país, no pienses qué puede hacer tu país por ti, piensa qué puedes hacer tú por tu país. Muy, muy buena frase, también muy atingente a lo que decías. Y lo otro, sí, hay un tema que tenemos frágil memoria, pero evidentemente todos los temas de delincuencia, criminalidad siguen a la alza o estables, muy arriba, digamos, esas sensaciones permanentes. Pero todo lo que tiene que ver con agitación política desapareció prácticamente en los últimos 3 años. En las calles, el colegio de profesores, la FECH, federaciones de estudiantes, incluso en la Araucanía. Eh, y muy probablemente eso vuelva, si es que gana alguien de derecha. Como que ya nos acostumbramos a que no hay tantas noticias de la Araucanía, no hay marcha, pero eso va a volver en algún momento. Pues no sé si lo tiene claro la gente de derecha que quizás les toque gobernar el próximo año. Para que se acuerden que eso existe también. ¿Ah? No es que desapareció por arte de magia. Desapareció porque muchos agitadores no quieren hacer agitación en este gobierno. ¿No? Así que eso. Ahora vamos a la frase boba. Voy a buscar aquí la intro de la frase boba. Profesor Zafirio, usted nos dice cuál es la frase boba que quiere compartirnos. Tú me pusiste por escrito que querías la frase boba del año. Puse del año. Sí, no del mes. No nos cambie las reglas del juego. Perdón. La certeza jurídica es fundamental para Galá y para mí. ¿No? Lo cual demuestra que se está saliendo de una gran bandera de lucha momia usted con estas jugarretas de última hora. No, oye, la verdad que también daba para las últimas frases boas, pero yo la tenía para el año, de cuando Insulza fue interrogado por la información de que el subsecretario Monsalve estaba involucrado en una figura delictual que podía llevarlo a comparecer ante la justicia, y dijo: no me hago cargo de chismes. Y yo no sé cuál fue la incidencia de la situación de Monsalve en la elección municipal. Creo que fue más bien marginal en general por las características de la elección municipal, que una elección más central, lo local, que en otro tipo de consideraciones. Pero la resonancia mediática de este caso fue enorme. Entre otras cosas, permitió sacar de la palestra una cuestión que estaba desangrando a la derecha, que era el caso Hermosilla y o caso Audio, ¿no?
A lo menos desde ese punto de vista le favoreció mucho a la derecha y tuvo, por lo tanto, impacto político. Pero además el tema sigue en los medios, ¿no? El Mercurio tiene una especie de alerta semanal para buscar algún nuevo evento vinculado a lo que está ocurriendo con la situación de Monsalve, y cuando no se produce simplemente algún refrito. Y este Panzer de la política, de tan aguda capacidad analítica, reaccionó diciendo que esto era un chisme. Pase lo que pase con la situación judicial de Monsalve, la importancia política de lo ocurrido, ya durante prácticamente 4 o 5 meses con esta situación, demuestra la bobería de la afirmación de Insulza, para no hablar de su tono, además, que agravó la falta de comprensión de lo que esto podía significar desde el punto de vista del impacto político. Reitero, la situación judicial de Monsalve la tendrán que resolver quienes corresponden, y no somos nosotros, obviamente. Y quizás lo tengamos hasta los 90 años en el Congreso, como senador Insulza. Dado que lo repensó. Lo repensó. Profesor Galán, frase boba. Sí, yo voy a hacer un poco de trampa ya, porque, a ver, lo que yo quiero traer es la discusión sobre pensiones que tuvimos entre fines de diciembre, comienzos de enero. A ver, como frase boba, legítimamente creo que aplicaría cualquier tuit de Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, con respecto a la ley de pensiones. O sea, si es que alguien quiere leer una actitud delirante frente a lo que está ocurriendo, véase básicamente cualquiera de esos tweets que presentaban una reforma que, en fin, un montón de gente estaba criticando como la prolongación del neoliberalismo. Bueno, Simón la trataba como si fuera la consumación, digamos, del proyecto fundamental del Frente Amplio y el hito histórico más relevante en la lucha contra las AFP. Una cosa realmente muy, muy peregrina. Pero para poner algo más serio. Oye, Eduardo, ¿por qué no apoyó entonces sí. la propuesta de Piñera? Que eran la mitad de lo recaudado, digamos, a reparto, como se dice ahora, palabra demoníaca para algunos. Claro. Sí, es que, claro. Bueno, o sea, como digo, es todo el tratamiento que ha hecho ese mundo de la reforma fue en general súper poco serio. Súper poco serio, ese es el problema. Ahora, un poco más en serio, pero yo creo que, y es lo que yo quiero, digamos, poner acá sobre la mesa, fue la reacción de la Natalia González a la discusión, porque ella se ha posicionado en cierto modo como una especie como de referente de un cierto liberalismo, un cierto, bueno, no sé cómo llamarlo, pero no estoy seguro si ella estaría cómoda con el apelativo de libertaria, pero yo diría un liberalismo con pocos matices en términos económicos. Y a mí sobre todo me sorprendió que cuando el propio Agustín, a quien ya hemos nombrado un par de veces en este espacio, escribió una carta al diario, simplemente haciendo un llamamiento a discutir sobre la reforma de pensiones desde la derecha, con una mayor apertura hacia la solidaridad y entendiendo que digamos, muchos de los problemas de Chile requieren, digamos, integrar la solidaridad como principio organizador del orden social. Ella respondió defendiendo, por un lado, la deseabilidad o la conveniencia y la licitud de la propiedad privada, y por otro lado, diciendo que el comunismo ha fracasado en todos lados. Y esa fue su respuesta a una columna que llamaba a integrar la solidaridad como principio en la discusión sobre pensiones. Entonces, me pareció una bobería en un sentido muy, 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 muy fuerte, porque, digamos, lo peor es que por supuesto que tiene razón, digamos, o sea, por supuesto que la propiedad privada es deseable y por supuesto
que el comunismo ha fracasado en todos lados. Lo que a mí me parece insólito es que una persona que parece cumplir un rol importante e intelectual en un cierto mundo, en esa discusión, crea que una forma pertinente de responder, ella explícitamente lo responde a Agustín Iglesias, eh, sea defender la conveniencia de la propiedad privada y la inconveniencia del comunismo. O sea, es como un grado de simplificación y conducir la cuestión a una vulgata tan miserable que hace imposible ningún avance, ninguna conversación, ningún acuerdo, ninguna nada. O sea, si vamos a digamos, si uno cree, es como si alguien dijera, oye, yo creo que, qué sé yo, hay que enfatizar el pilar solidario, o sea, perdón, el ahorro individual. Y yo creyera que la forma correcta de responder a eso es mostrar que el nazismo fracasó como proyecto político. O sea, es como, ¿por qué, digamos? O sea, ¿qué tiene que ver? Obviamente fracasó, ¿qué importa, digamos, no? Para esta discusión. O sea, me pareció una mezcla entre pobreza, deslealtad y deslealtad intelectual, digo, ¿no? Y empobrecimiento del diálogo que creo que hay que denunciar. O sea, me parece que hay que levantar ese debate y yo, digamos, habiéndole leído otras cosas a Natalia González, estoy convencido de que ella puede argumentar muy por encima de lo que ha decidido hacer como narrativa política para esta ocasión. Sí, creo que el problema es que quiero traer esto porque, claro, muchas veces nosotros discutimos sobre los problemas del sistema político, pero claro, sabemos que hay problemas sociales urgentes, ¿no? La seguridad, en fin, y las pensiones es uno de ellos, y creo que en la pobreza del diálogo se manifiesta el rol deficitario que los que estamos en una posición, hablo en primera persona plural, en una posición así como de personas que tienen alguna posibilidad de contribuir con ideas al debate público, también digamos, estamos en una deuda espantosa y en fin, creo que los intelectuales públicos, digamos, tienen que enriquecer el debate y no empobrecerlo. Sí, muy de acuerdo, profesor Galás. Por eso este es el mejor programa de este país. Bueno, no tiene que ver con frase boba, pero a mí yo quedé hastiado con el oportunismo político que se le dio al apagón que tuvimos hace, ¿cuánto? Un día atrás. O sea, la gente de izquierda echándole la culpa a que esta era una empresa privada, entonces tratando de meter la cuña de que hay que estatizar el tema de la energía. Los de derecha tratando de pegarle al gobierno, o sea, es una cuestión, pero ya de una mediocridad absoluta. O sea, todo es oportunismo político en este país. O sea, hay gaviota para la Mira Hernández y hay oportunismo político. O sea, es una cuestión ya, bueno, así, está completamente desbocado. Mi hermano me mandó por WhatsApp un Twitter de un tipo que mostraba el borrador del texto del año 22 rechazado, ¿ah? El llamado mamarracho constitucional, digamos. ¿Ah? Y el tipo decía, ven, si hubieran aprobado este texto, hoy día no estaríamos con la luz cortada. Y es como la caricatura ya final de lo que acaba de decir Vicente, que presenciamos una vez más ayer. No, sí, es una cosa de loco. Y ahora vamos a la última sección del programa que tiene que ver con la recomendación de libros. Profesor Zafirio, ¿qué Oye, mira, libro yo recomienda? tengo un libro muy bueno que es una novela. La seleccioné pensando justamente en lo que dijo Eduardo Galás al final de su primera intervención, de lo líquido de las situaciones actuales y de lo impredecible, ¿no? Eh, de lo que es nuestra contingente condición histórica y política. El libro se llama El zorro en la boardilla, ¿no? Y esa es la palabra porque es sinónimo de boardilla, pero aquí se emplea este concepto, no es un error. De Richard Hayes. Realmente es alta literatura. Hay una edición más nueva, yo tengo un libro del año 65,
pero es bastante cara esa edición nueva porque son estas editoriales boutique que publican poco, entonces los libros son caros. Y tiene que ver justamente con eso. Voy a dar algunas pistas, ¿no?, de lo que puede suceder en situaciones impredecibles y en situaciones de crisis de la política, o no solo de la política, también crisis económica, crisis sociales. Uno de los tres zorros en la boardilla que está aquí es Hitler, ¿no? De hecho, ahí ustedes pueden ver la portada, aparece la cara de este siniestro personaje. Pero ojo, no me interesa con esto que quede la duda de que yo me compro todo el cuento de que estamos presenciando, dado los avances de las derechas más radicales, una vuelta del nacionalsocialismo o del fascismo italiano, o de forma incluso algo más morigerada, de fascismo, como puede haber sido lo que se vivió con las lógicas corporativistas y dictatoriales en Portugal o en España. Yo creo que esos son fenómenos tan específicamente históricos que es muy difícil que se puedan repetir 80, 90, 100 años después de cuando ocurrieron. Pero sí recomiendo la lectura de este libro, entre otras razones, porque muestra algo que la Joan Robinson dijo genialmente, una gran economista, la Joan Robinson, no le dieron el premio Nobel por izquierdista, pero sobre todo porque era mujer. Fue la profesora en Cambridge. Dijo, la señal más clara de que se vive una crisis es cuando los chiflados empiezan a tener expresión pública y seguidores. Entonces, hoy día estamos viendo una situación en el mundo que, por supuesto, no es homologable desde el punto de vista de los horrores del nazismo, a la que se vivió entre 1933 y 1945, pero lo que quiero resaltar es como el carácter multidimensional de las crisis, además agravados por los cambios en la comunicación política, ¿no? Está claro que son un factor de polarización y de simplificación, que puede que ya estén surgiendo nuevos zorros en nuestras guardillas, ¿eh?, a decirlo de manera más clara, nuevos monstruos, de los cuales, en mi opinión, uno de ellos es Putin y otro es Trump, que lo considero mucho más peligroso que en su primer gobierno, por razones viene al caso señalar, y que fue reelecto hace poquito en Estados Unidos. Entonces, para tratar de combatir esta tendencia a jugar con fecas que veo tanto por parte de gente que tiende a mirar como novedades interesantes fenómenos de populismo derechista y de populismo izquierdista otros, recomiendo la lectura del Zorro en la Boardilla, porque no hay que hacer cosa que terminemos aquí con que en alguna de nuestras boardillas termine apareciendo algunos de los zorros que en otros lugares han causado estragos. Le tengo miedo a los aprendices de brujos y a los zorros ocultos en las boardillas. Ahí está la novela. Muchas gracias, Eduardo Zafirio, por la recomendación del libro. Muy, muy interesante se ve y también interesante el concepto. Don Eduardo Galaz. Sí, yo tenía una duda entre dos. Hay uno que no sé si ya recomendé en un programa anterior, de hecho, pero lo voy a mencionar igual. Y es un libro de la Chantal del Sol, que se tradujo en castellano como Populismos, una defensa de lo indefendible. Digamos, atingente a la discusión que estábamos teniendo, sobre todo al comienzo, ¿no?, sobre el fenómeno de las derechas heterodoxas. A mí ella me parece una persona muy, muy inteligente, sobre todo, una persona con muchas ideas originales, y que vale la pena leerla porque hace una aproximación a ese fenómeno que es simultáneamente, digamos, político y cultural,
que es bastante receptivo, digamos, o sea, deja hablar a los sujetos a los que está analizando. No empieza por un juicio categórico en su contra, sino que es un esfuerzo genuino y honesto por entender lo que está ahí entre manos. Y me parece, sin ser ella parte, digamos, de esa corriente, o sea, tampoco es que esté encubiertamente defendiendo el fenómeno, sino que está simplemente intentando entenderlo, explicarlo y mostrando cosas. Entre ellas, una de las ideas que a mí me parecieron eh, más inspiradoras, que yo se la escuché originalmente en una presentación que ella hizo, es la idea de que la descristianización, digamos, la retirada del cristianismo, dice, no deja tras de sí un vacío, no deja tras de sí un erial, ¿no? Sino que cuando se retira algo así, algo tan influyente, digamos, como el cristianismo como matriz cultural de una sociedad o de una civilización, surgen tras de ella, brotan muchos paganismos que estaban esperando. Y usa una expresión muy poética, dice, estas sabidurías, como llama ella a estos, digamos, sistemas de pensamiento pagano, dice, son plantas de desierto y las sociedades en ruinas favorecen su crecimiento. Una idea que a mí me pareció muy, muy poética, así como imagen, así muy, muy inspiradora. Ahora, no estoy seguro de si no había mencionado ya ese libro, y en caso de que sí lo haya hecho, otro autor que... Lo habían mencionado y lo comentamos, pero no está de más Sí, volverlo a decir. Así que sí, no haces ningún acto abusivo si recomiendas un segundo. ya, excelente, excelente. En todo caso, estoy seguro que no todos nuestros espectadores han leído el libro aún, entonces vale la pena volver a recomendarlo. No, y el otro, un autor que también me parece que tiene una visión interesante sobre la sociedad en la que vivimos, que es Michéa, Jean-Claude Michéa. Y hay un libro que está traducido al castellano que se llama El Imperio del Mal Menor. También una reflexión interesante, provocativa, sobre yo diría, la cultura política de la sociedad en la que vivimos. De hecho, creo que la bajada de título es algo así como ensayo sobre la civilización liberal o ensayo sobre la sociedad liberal, algo por el estilo, y que también me parece digno de ser leído. Un autor interesante, novedoso, agudo, en fin. Jean-Claude Michéa, El Imperio del Mal Menor. Y es súper interesante lo que acaba de recomendar Eduardo, porque son dos autores franceses, pero que no están en la misma postura ideológica. Probablemente Del Sol es mucho más cercana al centro derecha francés, y Michéa es un hombre más bien de la socialdemocracia, del socialismo democrático francés. Pero son realmente dos libros extraordinarios. Yo he tenido la suerte de leer los dos. El de la Chantal del Sol lo publicó Ariel, puede estar en la red, paso el dato, y espero que no te censure YouTube, Vicente, por mi comentario, si no lo edita. Y el de Michéa lo publicó el IES, ¿no? Son dos libros fáciles de leer, además, con letra muy grande en el caso del de la Chantal. Sí, muy y yo cómodo. Agregaría, te agradezco la aportación, y agregaría que siendo autores, digamos así, de matrices de pensamiento, o al menos matrices de identidad política diferente, creo que ambos comparten una muy sana distancia con este ethos dominante que yo hablaba, digamos, que yo describí como de muy rápido crecimiento y de muy acelerado ahora desinflamiento, incluso descomposición, ¿no? Digamos, y si a Michéa lo evita una organización como el IES, uno puede imaginarse que siendo un hombre de centro izquierda en Francia, no pertenece a los grandes consensos, digamos, del progresismo progresistas global. Exacto. Claro. No está ahí Michéa, un bicho raro de ese mundo, o sea, no es. Sí. Como el laborismo azul en Inglaterra. Muy, muy buenas recomendaciones y también muy alineadas con lo conversado el día de hoy. Y bueno, y vamos a ver cómo también termina marzo, porque supuestamente en marzo hay definiciones políticas importantes respecto a las primarias, candidaturas presidenciales, etcétera. Así que el escenario de aquí a un mes también puede ser
muy distinto. Vamos a ver, vamos a ver. Pero hay que seguir trabajando nomás, pues si no queda de otra. Gana quien gane. Así que ya, pues, profesores, muchas gracias por el tiempo, por los análisis, por la entrega también de los conocimientos y por la pedagogía también constante que le entregan a los seguidores de este canal, que nos odian, que nos persiguen y todo eso, pero ellos están en sus propios temas. Eso. Que estén muy Ha bien sido un todos. gusto. Que descansen. Abrazos para ambos. Igual. Chao.